Hola, muy buenas tardes o buenas noches. Dios les bendiga grandemente acá desde mi hogar, junto con la ayuda de Eugenia que está grabando. Les saludamos muy ricamente. Que la paz, la gracia, la misericordia y la prosperidad de Dios nuestro Padre Celestial venga sobre la vida de cada uno de ustedes. Hablaba la vez pasada con una hermana y le recordaba que la iglesia de antes, la iglesia de la vieja escuela, los cristianos saludábamos de otra manera. Decíamos, cuando un cristiano se encontraba con otro, Dios te bendiga, hermano, o paz, Dios te bendiga. Hoy lamentablemente los saludos son distintos. Hoy está todo tan moderno, pero nos hemos olvidado de las cosas de antes. Muchas veces se dice que lo viejo fue mejor. Ha pasado el tiempo y hoy entiendo por qué se dice eso. Cuando usted dice bendiciones, sí, no está mal. Pero fíjese que cuando usted dice que Dios te bendiga, que Dios te prospere, o paz de Dios sobre tu vida, las cosas cambian. Porque usted está deseando desde el corazón una bendición de parte del Altísimo para su vida. Bueno, sin más preámbulos, vamos a dar comienzo a la lección 3. La lección 3 lleva por título La voz del Espíritu traza el mapa. La voz del Espíritu Santo. Pero antes de entrar a la lección, yo querría hacer un poquito, resumir en forma resumida, hablar sobre el Espíritu Santo. Si a usted le preguntaran, ¿qué es el Espíritu Santo?, ¿qué respondería? Para algunos, el Espíritu Santo es Dios, cosa que está bien. Para otros, el Espíritu Santo es simplemente una energía divina, una fuerza activa, como dicen o enseñan otros credos, pero que el Espíritu Santo no es Dios, no es una persona. Y otros dirán, no sé, escucho tanto hablar del Espíritu Santo y no sé qué será. Es un tema bastante profundo que tendría que dedicar un tiempo extenso para profundizar en el estudio, en el desarrollo de lo que es el Espíritu Santo, de qué es el Espíritu Santo. Pero se lo voy a resumir de esta manera. Nosotros creemos que Dios es uno solo, pero a la vez son tres personas. Hay una palabra que se usa en las esferas cristianas que es la palabra Trinidad. Dios está compuesto por Jehová, Yahvé, el Señor Jesús, el Hijo, y la otra persona es el Espíritu Santo. Tres personas, un solo Dios. El tema de la Trinidad también es un tema poquito complejo que también merece un estudio. Creo que la iglesia debería dar estos temas, desarrollar lo que es parte de nuestra fe. La Trinidad lo voy a resumir así un poquito para que se pueda entender. Yo personalmente, este que está acá, yo no le digo Trinidad, yo le digo triunidad. Repito, triunidad. Le voy a dar un ejemplo para que usted entienda. El huevo es una unidad, pero son tres elementos: clara, yema, cáscara. Pero los tres forman el huevo. Son tres elementos distintos unos de otros, pero los tres forman un todo. Eso es el huevo. El agua es un solo elemento, H2O,
2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Pero usted, al ser un solo elemento, pero en la naturaleza usted lo encuentra en 3 estados: líquido, gaseoso y sólido. Gaseoso en forma de vapor, de nube. Líquido lo encuentra en el río, en los arroyos, en el mar. Y en el estado sólido, como nieve, como hielo, el mismo elemento se muestra en 3 estados. Por eso yo digo que es una triunidad. 3 elementos que forman un todo. Nosotros fuimos hechos a imagen de Dios. Si Dios es una triunidad, nosotros también somos una triunidad. Porque según la palabra, nosotros nos dividimos en cuerpo, alma y espíritu. Esto también merece un estudio aparte para explicar cada uno de los elementos. Cosa que en este momento no lo voy a hacer, simplemente es una reseña de un poco de esto que hablamos. Bien, ahora quiero entrar en tema: el Espíritu Santo. Ustedes saben que la Biblia, la maravillosa palabra de Dios, que no muerde, no da electricidad, y que muchos la tienen ahí tiradita, al costado, cosechando polvo, o la tienen abierta en algún salmo, la usan como amuleto. Bueno, esto es vida, esto es palabra de Dios, esto la tenemos que conocer, ¿sí? Dice el Señor Jesús, dijo: no solo de pan, de comida física vive el ser humano, sino también tiene que vivir de la palabra, el pan espiritual. Necesitamos conocerla, necesitamos estudiarla, es nuestra guía. De eso vamos a hablar un poquito. Bien, volviendo al tema, el Espíritu Santo. Bueno, yo me tomé un poquito el trabajo de desarrollar esto de forma lo más sintético posible. Como les decía, la palabra de Dios fue escrita en 3 idiomas: griego, arameo y hebreo. El Nuevo Testamento, que cuenta la historia del Señor Jesús, el principio de la iglesia, fue escrita en el idioma griego. En el idioma griego, el Espíritu Santo usa una palabra que es Pemeuna agión. Pemeuna agión quiere decir así: Pemeuna agión. Pemeuna significa esto: viento, espíritu, aliento de vida. Agión significa que algo es santo, que algo es extremadamente limpio, que algo es sagrado. Se los muestro. Así se pronuncia o se escribe en griego, y este es el significado: Pemeuna agión, Espíritu Santo. Bien, una vez entendiendo esto, tenemos que entender también que en el griego se usa otra palabra, y vamos a verlo eso en Juan 14:16. Vamos a buscar en la bendita, maravillosa, preciosa e inalterable palabra de Dios este versículo. Libro de Juan, libro de Juan 14:16, y dice así: y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros. En este versículo, en el griego en el que se escribió el Nuevo Testamento, se usa la palabra, según Juan, Parácletos.
Juan 14:16, Juan usa esta palabra, Paráclitos, y el significado es consolador, ayudante, alguien que te acompaña. Por eso cuando la palabra dice, cuando el Señor Jesús dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Sigue abajo el 17. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y está en vosotros. Es el Espíritu Santo que habla, que es parte de la triunidad, de la persona de Dios. De él vamos a hablar. ¿Qué podemos decir? Bien, todo esto da a entender que el Espíritu Santo es una fuerza activa, como el viento, la electricidad. El viento, la electricidad, mueve otros elementos. Sin la electricidad, un motor no se mueve. Sin el viento, un molino no se mueve. Un barco a vela no se mueve. El Espíritu Santo es una fuerza activa, como dicen los testigos de Jehová, pero algo adicional, algo que trasciende la fuerza activa. Es una persona, como usted, como yo, no de carne y hueso, pero es una persona. El Espíritu es una persona. ¿Por qué es una persona? Hay muchos pasajes bíblicos, la Escritura nos muestra por qué el Espíritu Santo es una persona. Lo podemos estudiar en otro lado. Y les puedo, si ustedes quieren en otra ocasión, dar versículos de la palabra, donde la palabra nos muestra por qué es una persona. Pero deduciendo un poco, diríamos que a través de la palabra, el Espíritu, la palabra nos dice que el Espíritu tiene voluntad, tiene emociones, y esto no es propio de una fuerza activa. Tener voluntad, tener emociones, es parte de una persona, como usted la tiene, como yo lo tengo. El Espíritu Santo tiene eso, tiene voluntad, tiene emociones. También, como toda persona, el Espíritu Santo realiza acciones, como enseñar, como guiar, como interceder y también tomar decisiones. ¿Cómo lo hace usted? ¿Cómo lo hago yo? Otra cosa, el Espíritu Santo también tiene emociones. Al Espíritu Santo se le puede mentir, se le puede entristecer. Y todo eso lo dice esto, en la bendita y maravillosa palabra de Dios. Y lo más importante, más allá de esto que acabo de mencionar, tiene atributos divinos. El Espíritu Santo es Dios, porque tiene atributos especiales, como el Padre y como el Hijo. Es omnisciente y es omnipresente. Quiere decir omnisciente, todo lo sabe, todo lo conoce. Omnipresente, no pasa el tiempo. El Espíritu Santo, al igual que el Padre, al igual que el Hijo, nuestro Señor Jesús, es eterno. Un Dios eterno. Un solo elemento divino, Dios. Tres personas que integran ese Dios: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y ahora sí, después de desarrollar un poquito esto del Espíritu Santo, que espero que lo hayan podido entender. Como digo, es un tema fascinante, profundo. No es que sea difícil de entender, sino que hay que escudriñarlo, hay que pensarlo, hay que orar y pedir a Dios que nos muestre la palabra, que nos revele la palabra. Por eso es tan importante cuando el Hijo de Dios se pone a leer la palabra: Señor, ¿qué me quieres hablar? ¿Qué me quieres enseñar?
quiero conocerte un poquito más. Vamos a entrar de lleno a la lección. La lección 3 lleva por título La voz del Espíritu traza el mapa. Vamos a leer en Hechos capítulo 13, versículos 2 al 4. Dice así la preciosa, bendita y maravillosa palabra de Dios. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y le despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Lo vuelvo a leer. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. El otro versículo que vamos a tomar es Hechos capítulo 16, versículos 6 al 10. Y dice así: Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se les mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciéndole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir a Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciáramos el Evangelio. Bien, en el libro de los Hechos, como acabamos de leer, el Espíritu Santo guía a la iglesia a expandir el Evangelio desde Antioquía. Antioquía era una ciudad, hoy es un país del Mediterráneo. Perdón, Antioquía es una ciudad, hoy es una provincia en el Mediterráneo que pertenece al país de Turquía. Y de ahí iban a ir hasta Macedonia. Macedonia actualmente es un país del sureste de Europa, en la península balcánica. En este proceso, el Espíritu Santo es el estratega, es el diseñador, es el que organiza, es el que dirige. Él ahí está actuando, se está dando a conocer. En este proceso el Espíritu Santo diseña los pasos a seguir. Él abre los caminos. Él cierra las puertas. Él cierra y traza el mapa, la dirección que debían seguir los primeros apóstoles y discípulos de la iglesia. Y es lo que hace hoy, lo que quiere hacer hoy con nuestra vida, con la suya, con la mía. Por eso es tan importante depender del Santo Espíritu de Dios. La expansión del Evangelio no fue solo por casualidad. No fue por la capacidad de Pablo y Bernabé, cuando dice el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo o a Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo y Bernabé tenían capacidades, ¿sí?, culturales, hablaban cada uno más de un idioma, conocían, Pablo sobre todo era un maestro de la palabra, conocía la palabra, era instruido, pero no pasaba por la fuerza de Pablo y Bernabé, porque Pablo y Bernabé, así como usted o como yo, necesitaron y necesitamos hoy del maravilloso Espíritu de Dios.
¿Por qué fue todo esto? Por la fuerte presencia y participación del Espíritu Santo. La presencia y la participación del Espíritu Santo en los comienzos de la iglesia. Por eso le dijo el Señor Jesús antes de irse: quédense en Jerusalén hasta que venga el Espíritu Santo y seáis revestidos de poder. Eso lo dice en el libro de Hechos capítulo 1. Estoy tomando así porque no me quiero extender mucho. Entonces, hoy yo pregunto, muchas iglesias, congregaciones, usted que me está escuchando, ¿le da lugar al Espíritu Santo para hacer un trabajo en la iglesia, en la obra del Señor, para predicar, para llevar la palabra, para dar una enseñanza, dar una palabra de aliento, de fe? Usted le está pidiendo al Espíritu Santo que, así como usó a Pablo, como usó a Bernabé, use su vida, use la mía, use nuestras vidas como cuerpo, como iglesia. La misión nace de la presencia de Dios. De ahí nace la misión. Dice la escritura, acá tengo, Hechos, capítulo 13, versículo 3. Entonces, habiendo ayunado y orado, dice, les impusieron las manos y los despidieron. Vuelvo a leer. Habiendo ayunado y orado. ¿De dónde nace la presencia del Espíritu Santo en la vida de un cristiano? En Antioquía, la iglesia estaba en la búsqueda de Dios a través del ayuno, la oración y también algo importante, la adoración. Cuando eso ocurre, el Espíritu Santo se manifiesta. El Espíritu Santo da órdenes precisas, como cada palabra. Cuando dice, apartadme a Bernabé y a Saulo. Dice, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado, dice en el versículo 2, un versículo antes. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Ministrando al Señor, ¿a través de qué? Ayuno, oración, adoración. Y algo también importante que necesitamos los cristianos: lectura de la palabra. ¿Cuánto tiempo le dedica usted a la lectura de la palabra? A orar. ¿O le da más importancia a este elemento? ¿O le damos más importancia a este elemento que nos roba tiempo precioso? No solamente para estar con Dios, sino para compartir muchas veces con nuestra familia, con las personas que hemos elegido por compañera de vida y tantas otras cosas, ¿no? Pero bueno, punto aparte, sigamos. La primera iglesia surge en Antioquía por la sed de las personas de buscar a Dios. Es algo tan importante, tener sed de buscar a Dios, tener esa necesidad. ¿Cómo nos cuesta? ¿Cómo nos cuesta? Pero necesitamos tener eso, esa sed de Dios, ese hambre de Dios, ese hambre y sed de conocer. Por eso, cuando usted tiene hambre de Dios, cuando usted tiene sed de Dios, Dios se manifiesta a través de su Espíritu Santo. Y cosas nuevas y hermosas surgen en la vida del creyente. La primera iglesia misionera surge en Antioquía porque las personas tenían sed, hambre, deseo de buscar a Dios. En esa ciudad había una variedad de clases sociales y de etnias.
Había en esa ciudad de Antioquía, porque era una ciudad sumamente importante, había personas de distintas regiones del mundo antiguo y además personas con distintas actividades y culturas. Habían esclavos, habían amos, señores, hombres de la política, hombres militares, comerciantes, estudiosos. Era un crisol de razas, un crisol de culturas, un crisol de actividades, una variedad de la que usted se imagine. Todo envuelto en esa ciudad, en Antioquía, como había en otras ciudades también de la época, ¿no? De aquella parte de la historia humana. Habían judíos, griegos, africanos, un poquito de todo. Por lo tanto, eso era un reflejo de lo que iba a pasar. El Evangelio comienza a expandirse de una manera tremenda por medio del Espíritu Santo, usando a Pablo y a Bernabé desde Antioquía. El Evangelio comienza como la lluvia. La lluvia cae, moja auto, moja tierra, moja casa, moja personas, moja animales. El Evangelio, igual. No importa la persona, si era griega, si era judía, si era africana. No importa si la persona era pobre, era rica, esclava, era un terrateniente, era un político, era un soldado, no importaba. El Evangelio, como lluvia, cayó y se esparció, porque el maravilloso Espíritu de Dios comenzó a trabajar, porque le dieron lugar. No necesitaremos hoy volver a esa parte de la historia de la iglesia, a darle lugar al Espíritu Santo. El Evangelio comenzó a llegar a todos lados a partir de Antioquía. No importaba frontera, no importaba nacionalidad, no importaba clase social, no importaba lengua. El Espíritu Santo movió a esos hombres y a los primeros cristianos a superar todas esas barreras humanas y esas barreras naturales de la distancia, que también hoy existen. Ahora, la iglesia moderna, la iglesia en la que usted se congrega, y no hablo de la iglesia nuestra, Centro Cristiano Esperanza, Tierra Deseada, hablo de la iglesia en general. Muchas veces podemos organizar eventos, desarrollar actos, estrategias para llevar el Evangelio, para llevar esto, la palabra. Muchas cosas podemos desarrollar, usted, yo, pero si no le pedimos al Espíritu Santo que nos guíe, que nos instruya, que nos enseñe, que nos capacite, por más que usted tenga estudio teológico o lo tenga yo, tenga un doctorado en conocimiento de la palabra, es todo, o tenga plata y puede decir, me pago un avión, me voy a predicar a tal punto, a tal lugar del mundo, del país, y puede hacerlo. Pero si no tiene la presencia de Dios en su vida a través del Espíritu Santo, no creo que le vaya muy bien. No creo que nos vaya muy bien si no empezamos a depender del Espíritu Santo. Por todo eso creo que
que podamos tener, si no está el Espíritu, no creo sirva mucho. Por eso, hermano, hermana, pastor, iglesia, tenemos que volver a lo de antes. Tenemos que volver a los comienzos. Hoy la iglesia moderna, lamentablemente, ha perdido la esencia, el primer amor. Muchas iglesias y muchos cristianos son insípidos como la sal que pierde su sabor. Porque necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Hay que volver a lo antiguo, a los comienzos, a las acciones básicas. ¿Cuáles son las acciones básicas? Levantar un altar de oración. Levantar un altar de oración con sinceridad. Comenzar a depender de Dios. El Espíritu Santo guía. El Espíritu Santo nos ayuda y nos capacita. Debemos volver a la adoración bíblica. La adoración que tenían los primeros hombres y mujeres de la iglesia. Himnos, cánticos espirituales, pero basados, todas las letras de los himnos, los cánticos espirituales estaban basados en esto, en la escritura. Muchas canciones que se cantan hoy en las iglesias o usted escucha en los medios masivos de comunicación cristianos, muchas letras de las canciones son emociones humanas, experiencias humanas, que no digo que esté mal, pero ¿sabe qué? Nos apartamos de lo más importante, de la palabra. Si una canción, un himno, no está fundamentado, basado en la palabra, es como algo vacío. Es mi modo de pensar. Puede estar de acuerdo o no, queda a criterio de usted que me está escuchando. El Espíritu Santo abre y cierra caminos. Vamos a leer de vuelta acá en el Evangelio, en el libro de los Hechos, capítulo 16, que habíamos ya leído, cuando dice, capítulo 16, versículo 6, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciésemos el Evangelio. En su segundo viaje misionero, Pablo deseaba, anhelaba ir a predicar a Asia. Pero el Espíritu Santo le dijo, no, ahí no vas. Luego también dijo, bueno, si no voy a Asia, puedo ir a Bitinia. Y otra vez no pudo. Le dijo el Espíritu, no. Pero estando en Troas, en la ciudad de Troas, una visión lo llevó a Macedonia. Desde ahí, desde Macedonia, el Evangelio se propagó por Europa. El Espíritu Santo no solo abre caminos, también los cierra. El Espíritu Santo también cierra puertas, cierra oportunidades, proyectos, viajes. El Espíritu Santo, cuando le das lugar, interviene en tu vida. Dios interviene en tu vida. Escrito está, muchas cosas hay en el corazón del hombre, pero Jehová endereza los pasos. No siempre es todo lo que vos querés o yo quiero,
sino lo que Dios quiere. No siempre vamos a entender por qué algo no salió como queríamos. No siempre vamos a comprender los no de Dios. No siempre vamos a entender cuando Dios dice no. Dios tiene 3 respuestas para el cristiano: sí, no y espera. Pero cuando Dios te dice no, Dios sabe por qué. Y ahí empezamos nosotros a decir, a pensar que algo hicimos mal, que en algo nos hemos equivocado, por algo nos salió tal o cual cosa. Pero no siempre vamos a entender los no de Dios. No siempre vamos a comprender por qué o para qué Dios nos dice no. Pablo entendió y aprendió que obedecer y aceptar los no es tan importante como aceptar y obedecer los sí de Dios. Repito, Pablo, a través de la Escritura, entendió que obedecer y aceptar los no de Dios es tan importante como obedecer y como aceptar los sí de Dios. Tanto lo uno como lo otro. Hay muchos que les cuesta aceptar y obedecer los no de Dios. Y si algo no se da o no sale, lo vemos como una frustración, como un fracaso. En vez de ver eso así, deberíamos verlo como una dirección divina. Dios sabe de antemano si una tierra es buena para dar frutos o es mala para dar frutos. Dios sabe de antemano lo que va a pasar. Antes de que vos le pidas algo a Dios, Dios ya sabe lo que vos le estás pidiendo. ¿Cómo no va a saber Dios? Si tu proyecto va a funcionar o no va a funcionar. Si tu deseo va a ser bueno o va a ser malo. Dios lo sabe. Y muchas veces esos no de Dios nos ayudan, pueden evitarnos muchas tristezas o dolores. Muchas veces tenemos que pensar lo siguiente: si un negocio va a ser bueno, si un viaje va a ser placentero o de sufrimiento. Él muchas veces nos quiere evitar un dolor, una tristeza, una frustración o una enfermedad. Aprendamos a aceptar los no de Dios y a darle gracias, porque Él sabe. Tal vez no lo entiendas, pero va a llegar un momento que lo vas a entender y vas a decir: gracias, Señor, porque esto no salió como yo quería, sino como tú lo permitiste. Lo mejor para nosotros es que confiemos que todo nos ayuda a bien y para bien si amamos a Dios. Recuerden esa palabra. Confiemos que todo nos ayuda bien si amamos a Dios. Una misión que sigue avanzando. La voz del Espíritu Santo en Antioquía y en Troas cambió la historia. La iglesia, como río imparable, avanzó en el mundo antiguo y avanza en el moderno, sin impedimento de distancia, continente, país, cultura, clase social o ideología política. Por sobre todo esto lo nombrado, el Evangelio de una u otra manera se expande hoy día en el mundo moderno. Lo pasó en el mundo antiguo, pasa en el mundo moderno. Y por todo lo dicho, y ya para ir terminando, recordemos que el Espíritu Santo es el mejor estratega y guía para la iglesia. Es el mejor estratega y guía para tu vida y para la mía. Él solo conduce a personas que se dejan conducir a buen puerto y a buen destino. El Espíritu Santo solo conduce a buen puerto y a buen destino
al que se deja conducir. Dejémonos conducir por el Espíritu Santo. Que el Señor los bendiga.